Este día, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y despachó al Senado el proyecto de ley corta de ISAPRES, aunque se rechazaron puntos clave de la iniciativa. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso estamos con el diputado independiente, integrante de la Comisión de Salud, Tomás Lago Marcino. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Gracias a ti, Nicolás, por la invitación y un saludo a todos los que nos ven a esta hora. A ver, vamos a ir explicando también cómo va quedando el proyecto de ley corta de ISAPRES, que va contra el tiempo. Recordemos que el 12 de mayo ya es el plazo fatal en la última prórroga que se solicitó a la Corte Suprema. En ese sentido, diputado, yo escuchaba declaraciones de la ministra de Salud, del ministro Lizalde, y coincidían en ojalá del Senado salga algo coherente. ¿Cómo evalúa usted esa mirada? Yo diría que más que cómo va quedando, cómo no va quedando, porque creo que hoy día fuimos espectadores de un espectáculo bastante lamentable, en el sentido de que el proyecto de ley prácticamente se fue vacío al Senado a su tercer trámite, es decir, que el Senado pueda aprobar o rechazar las modificaciones hechas por la Cámara. Y eso es lamentable justamente porque estamos a puertas de tener que implementar este fallo de la Corte Suprema el 12 de mayo aproximadamente. Hay una discrepancia en cuándo hay que implementarlo, pero estamos a puertas en cualquiera de los dos escenarios, si es el 12 o el 30 de mayo. Y hay muchos elementos que fueron rechazados y que a pesar de que pequeñas partes sí se fueron despachadas, en lo sustancial se fue vacío. Vamos al detalle. A usted, ¿qué puntos clave le faltan o tienen y complican lo que es la resolución en términos de este conflicto, de este tema? Yo diría que en la parte del FONASA, que es la modalidad de cobertura complementaria, se fue sin quien lo administre. Se rechazó el artículo en el cual se le da la facultad al Fondo Nacional de Salud para administrar la modalidad de cobertura complementaria, así que en los términos que fue despachado es imposible de que sea implementado. En la vereda de la ISAPRES hay otros elementos que también fueron rechazados, como es la aplicación de la tabla única de factores de riesgo, que es lo que ordena el fallo. En segundo lugar, el plan de pago del pasivo. En tercer lugar, la prima extraordinaria. Y yo diría en último lugar también todo lo que tiene que ver con el Consejo Consultivo, que va aprobando y rechazando los distintos elementos en la medida que hay que implementarlo. Entonces, tanto en los aspectos referentes a FONASA, un elemento clave se rechazó, y prácticamente todos los elementos clave de la arista de la ISAPRES también se terminaron rechazando. Claro, hay un tema y le hago la pregunta en su experiencia y cómo ha sido el recorrido de este proyecto, diputado. Entonces entendemos que en el proyecto no hay un plan de pago definido, no hay facultades para que la superintendencia define planes de pago para pagar la deuda por parte de la ISAPRES. Bueno, yo creo que para responder a lo que usted está planteando, primero hay que situarnos para aquellos telespectadores que no han estado del todo conectados con la discusión. Tenemos un fallo que es del 30 de noviembre del año 2022 que ordena la implementación de una serie de medidas a propósito de la aplicación de la tabla única de factores de riesgo versus todas las tablas que estaban anteriormente. Claro. Y esto se nos genera una serie de problemas. La generación de un pasivo, una deuda de la ISAPRES con su afiliado, y la aplicación de la tabla hacia el futuro, que genera un desbalance y un desequilibrio financiero en la ISAPRES hacia el futuro. Estos dos elementos tenemos que darle viabilidad, porque de lo contrario, si es que se implementa tal cual está el fallo, la ISAPRES en su totalidad prácticamente entraría en insolvencia o quebraría. Claro. Entonces, por una responsabilidad... Cae el sistema ISAPRES, digamos, por su actor. El problema no solamente es pensar en estas empresas, que yo creo que muchos de nosotros tenemos fuertes cuestionamientos hacia ellas, sino que es poner en el centro quienes son los afiliados de la ISAPRES, y que son mujeres embarazadas que en los próximos meses tienen que dar a luz, personas, pacientes que están en medio de un tratamiento crónico, en medio de un tratamiento contra el cáncer, sí, claro. Y a la vez el impacto que la ISAPRES tiene en el sector público, producto de que muchas ISAPRES están amarradas por deuda a prestadores privados que también entregan prestaciones al sector público y que podrían caer si la ISAPRES cae. Entonces, la implementación a rajatabla, sin ninguna ley del fallo de la Corte Suprema, genera impactos muy negativos en nuestro sistema de salud en su conjunto, tanto en el sector público como en el sector privado. Y es por ello que se ve por responsabilidad la obligación de tener una ley que modere, mitigue o permita la implementación del fallo. Ya. ¿Este proyecto como está no hace eso? ¿Cómo está y cómo se despachó hoy de la Cámara? Yo diría que como lo despachamos de la Comisión de Salud de la Cámara a la sala de la Cámara, el proyecto de ley aseguraba la sustentabilidad del sistema de la ISAPRES, dejando de lado
el pasivo, es decir, se mantenía un problema en torno al pasivo, pero se resolvía la mayor cantidad de temas estructurales referente al fallo de la Corte Suprema. El problema es que eso que despachamos de la Comisión de Salud, de la cual soy integrante, hoy día en la sala de la Cámara, finalmente todo se terminó borrando y aquello que le daba sustentabilidad al sistema sin considerar la deuda se terminó rechazando y mandamos al Senado un proyecto prácticamente vacío. Para tenerlo claro, y vuelvo al punto del plan de pagos. Hay varios, pero quiero cerrar ese tema para entender cómo está. Hoy el proyecto de ley trae el despacho de la Cámara Baja. El plan de pagos, ¿no existe una gradualidad? Es decir, cuando se tenga que asumir y aplicar el fallo de la Corte Suprema, las ISAPRES tendrían que pagar la deuda correspondiente a cada una de ellas de forma íntegra, inmediata. Mire, el proyecto de ley en estas materias se fue vacío al Senado. Es decir, como tenemos la ley, el día de hoy, en su tramitación, no tenemos nada para mitigar los efectos del fallo. Es decir, como está hasta ahora el proyecto de ley, la ISAPRE caen, entran en insolvencia o quiebran. Y esto yo diría que a mí me preocupa porque el oficialismo estuvo bien cuadrado en la idea de legislar y buscando la sustentabilidad del sistema privado de la ISAPRE. Fue finalmente la oposición la que terminó haciendo hoy día eutanasia, diría prácticamente, al sistema privado de salud, a la ISAPRE, rechazando tanto el artículo 2 como el artículo 3, que eran finalmente los que le daban estabilidad en el sistema. No se la daban al 100%, es verdad. Le daban un 80% de estabilidad. ¿Cuáles eran esos artículos? El artículo 2 era el que generaba la aplicación de la tabla única de factores de riesgo como titular, y el artículo 3 era el que contenía dos elementos. Primero que todo, el plan de pagos de la deuda, y en segundo lugar, la prima extraordinaria que permitía equilibrar los ingresos con los egresos de la ISAPRE. Le hago una pregunta, porque uno entiende que en el artículo 2, con respecto a la aplicación de la tabla única de factores, ya con el fallo, y le hago la pregunta por eso, con el fallo de la Corte Suprema, per se independiente del proyecto de ley, las ISAPRES tienen que aplicar eso, ¿no? Efectivamente, pero aquí, por eso te explicaba anteriormente, tenemos un fallo que si lo aplicamos así como así, que podría suceder. O sea, este gobierno, el gobierno que tenemos hoy día, pudo haber dicho, nosotros queremos que el fallo se implemente tal cual, pero por una responsabilidad con el sistema de salud en su conjunto, con los pacientes, se presentó un proyecto de ley que buscaba mitigar los efectos del fallo, es decir, que la ISAPRE así no también en la aplicación de la tabla ni, de factores única. Y en todos los elementos. Y el problema es que el proyecto de ley estuvo 9 meses en el Senado. En la Cámara lo empezamos a ver a principios de marzo y lo despachamos hoy día a finales de abril. Es decir, lo tuvimos en nuestro poder 2 meses y lo despachamos rápidamente, pero en estos momentos se está discutiendo en el Senado si nuevamente el proyecto de ley se va a la Comisión de Salud y Hacienda antes de ser discutido nuevamente en la sala del Senado, antes de irse finalmente a mixta. Y a mí me parecería, y te lo digo con toda sinceridad, Nicolás, que sería una irresponsabilidad, sería impresentable que el Senado nuevamente se tomara incluso una semana, un mes, 2 meses, para discutir nuevamente el proyecto, siendo que en la Cámara fuimos muy responsables y sacamos en 2 meses, cuando ellos se demoraron 9 meses, en tramitar este proyecto de ley. Yo creo que esto... Ahora, gran parte de los 9 meses que estuvo en el Senado fue porque desde la Comisión de Salud de la Cámara Alta, una comisión técnica independiente de los parlamentarios, generó una propuesta, digamos. Pero de esa propuesta... Estaba trabado el proyecto de ley corta cuando fue ingresado. Mira, y había múltiples elementos en esa propuesta de la comisión de expertos, pero 2 elementos que eran los más clave, entre comillas, porque eran los que abordaban el pasivo, terminaron fuego descartados. Y yo estoy de acuerdo en que han sido descartados, porque eran la mutualización y la eliminación retrospectiva de los excedentes, que recalculaban la deuda de los 1.400 millones originales a cerca de 500 millones de dólares. Es decir, en la práctica era un perdonazo, lo cual es impresentable para la ciudadanía. Y por eso buscamos en la Cámara separar lo que era pasivo, es decir, lo que era deuda, para resolverlo en la mixta, pero todos los demás elementos tratar de dejarlos resueltos para tener una comisión mixta que exclusivamente se abocara a lo que era deuda. Pero finalmente el proyecto, todo lo que hemos hecho hasta el momento, el Senado y la Cámara, termina borrado con el codo y prácticamente se parte desde cero el día de hoy en el Senado, y eso evidentemente me preocupa, y finalmente va a haber sido la oposición la que le va a haber hecho eutanasia a la ISAPRES, porque lógicamente el oficialismo en esto hoy día fue súper responsable.
Y fue la oposición la que se dio los gustitos de rechazar aquello que le daba sustentabilidad a las ISAPRES, porque obviamente no estaban satisfechos en el 100%. O sea, a su juicio se da la siguiente ecuación o escenario. El oficialismo se preocupó de que las ISAPRES perduren, pero la oposición terminó haciéndolas caer. Yo diría que eso es lo que podemos deducir el del día de hoy. No tengo otra interpretación y usted la ha simplificado bastante. Tiene obviamente sus matices, pero su simplificación no deja de ser correcta. El proyecto de ley, en los términos que fue despachado en la Comisión de Salud, daba sustentabilidad al sistema sin considerar el pasivo. Eso es cierto. Es decir, resolvía el problema en un 80%. Pero la oposición, como no se le resolvía al 100%, desechó todo el restante 80% Ahora, de solución. el gran problema aquí es el pasivo. No solamente o sea, no la eso. deuda, sino lo que tienen que pagar en términos del fallo de la Corte Suprema. Yo sé que no es lo único, pero en términos de la situación financiera de las ISAPRES, como dicen las ISAPRES, es un gran problema. No diría eso, Nicolás. Disculpe que te contradiga, no, por favor, explique, vamos. Pero tenemos dos elementos. Lo que es la aplicación de la tabla única de factores de riesgo hacia el pasado, es decir, desde que se implemente el fallo hasta abril de 2020, sí, porque fue dictado el 2019, en diciembre de 2019, todo eso que se aplica retrospectivamente en el fallo genera un pasivo, una deuda, que es lo que hemos hablado todo este tiempo. Pero la aplicación hacia el futuro de la tabla única de factores de riesgo genera un desequilibrio financiero. Y déjame explicártelo muy brevemente. Supongamos que tenemos un hombre y una mujer en la misma ISAPRE. Una mujer paga 3 veces más que un hombre. Entonces, al aplicar la tabla única de factores de riesgo, a la mujer le baja 2,5 veces su plan y al hombre le sube 0,5, por decir un ejemplo en simple. Perfecto. Y ese neteo, lo que aportan en su conjunto ese hombre y esa mujer, no logra, por esta diferencia en el fondo, dar sustentabilidad a la cantidad de ingresos que tienen las ISAPRES para cumplir sus obligaciones. Porque toda familia, el Estado, toda empresa sabe que yo tengo que tener ingresos suficientes para satisfacer los egresos, mi obligación. ¿Y cuáles son las obligaciones de la ISAPRE? Sin considerar las utilidades, son entregar prestaciones, pagar licencias médicas y otros beneficios. Y el día de hoy teníamos un proyecto de ley que a través de la prima extraordinaria, que obviamente fue algo que en sectores progresistas tuvimos que tragarnos cerrando los ojos prácticamente, se terminó aprobando y venía una prima extraordinaria en el proyecto de ley que se resolvía el desequilibrio financiero y que le daba sustentabilidad al sistema hacia el futuro sin considerar la deuda. Porque ese elemento, si bien no se le ha dado tanta cobertura mediática, yo lo entiendo porque la deuda a veces es mucho más atractiva, es un elemento fundamental, es la mitad del problema en esto, es la mitad del problema. Es decir, nosotros habíamos resuelto la mitad del problema y un poquito más, diría yo, porque había otro elemento resuelto, pero el 20% restante no estaba resuelto. Claro. Y la oposición, lamentablemente, a mi juicio, fue por todo y se lleva nada. Y se lleva nada en este trámite, este segundo trámite constitucional. Y el peligro con ello es que finalmente va a ser el oficialismo el que va a haber actuado con responsabilidad y va a haber buscado la sustentabilidad del sistema y va a haber sido la oposición la que terminó haciéndole, como te decía, eutanasia a la ISAPRE. Y más encima tenemos el problema que el día de hoy, en estos momentos en el Senado está discutiendo si es que se va el proyecto de ley nuevamente en la Comisión de Salud y de Hacienda antes de irse a la mixta. Sí. Y eso nos da... ¿Diputado? Sí. Sí, perdón, me quedan un par de segundos agradeciendo la explicación y vamos a estar siguiendo este tema, pero le hago la pregunta muy breve, digamos. ¿Sesiones extraordinarias debería tomar el Senado y en su eventualidad la Comisión Mixta por el tiempo que está súper acotado, más encima con una semana distrital de por medio? Yo no soy quien para pautear al Senado. Por cierto, me gustaría que la mixta fuera en la mayor... lo antes posible, y eso va a depender si es que pasa por Salud y Hacienda previo a ser votado en la sala, y eso es lo que se está definiendo en estos momentos. Pero evidentemente cuando vaya mixta, que es cuando nuevamente nos toca a los 5 diputados integrantes de la mixta, entre los cuales estoy yo, está la diputada Gasmuri, el diputado Lilayú, el diputado Celis y la diputada Gael Llomas, evidentemente estamos con toda la disposición para que esto salga rápido y entre los tiempos. Y por eso sería impresentable que el día de hoy el Senado finalmente terminara nuevamente enviando el proyecto de ley a Comisión de Salud y Hacienda y termináramos dilatando nuevamente por un tiempo, como ya lo hizo el Senado en el primer trámite constitucional, que se tomó 9 meses, mientras que la Cámara lo hizo en 2, acercándonos a la fecha de implementación del fallo y tener que pedir una tercera prórroga, que obviamente es un escenario que a nadie nos gustaría, porque seguimos dándole incertidumbre al sistema de salud. Diputado Tomás Lago Marcino, nuevamente, gracias por acompañarnos, diputado, que esté muy bien. A ti, Nicolás, gracias por la invitación y disculpa lo técnico, pero a veces es que... No, es necesario, es una discusión técnica, tratamos de aterrizarla, así que te agradece también la explicación, diputado. Que esté muy bien. Gracias a ti. Muchísimas gracias.
estuvo